Sigue la polémica entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Petro por la demanda de EPM a los ministerios de Minas y Hacienda que llevó al embargo de sus cuentas. El alcalde Gutiérrez acusó al presidente Petro de querer tomarse EPM y actuar como un dictador, mientras el presidente respondió que el dictador es quien embarga cuentas inembargables por la ley. Ante la Corte Suprema de Justicia, declaró el empresario Euclides Torres en desarrollo de las investigaciones por presuntas irregularidades en las campañas de los congresistas Ahmed Escaz y Pedro Flores. La defensa de Torres aseguró que su cliente respondió a todas las preguntas de los magistrados del Alto Tribunal. Los abogados de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 denunciaron en las últimas horas ante la Justicia Especial para la Paz que su defensa quedó suspendida por falta de pago. Advierten que el convenio con esa Justicia Especial finalizó el pasado 10 de marzo. El ministro de Educación, Daniel Rojas, descartó una intervención en la Universidad Nacional, sin embargo expresó su preocupación sobre ciertas actuaciones administrativas en la institución que podrían derivar en malos manejos financieros. Anunció que con la rectoría entrará a dialogar para asegurar la correcta gestión de los recursos públicos. El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol, elevó una solicitud para que dé inicio a una investigación contra la empresa Fini ante las alertas hechas por su gerente sobre un inminente apagón. En el mundo, el Papa Francisco pasó una noche tranquila, informó en las últimas horas del Vaticano, mientras continúa la mejoría de su estado de salud dentro de la complejidad de su cuadro clínico. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día. No han cancelado colegios, salvo uno. Bienvenidos, buenos días. Producto del lío que hay en la autopista norte de Bogotá, están notificando esta madrugada a los padres cuyos hijos estudian en el norte de Bogotá cómo está la situación, porque está trancada, está imposible la autopista norte y está muy emproblemada la carrera séptima. Solamente el Colegio Nueva York está entrando esta mañana en clases virtuales, pero les recomiendo que llamen a sus colegios, comuníquense con las rutas para ver si todo es normal. Trabaja intensamente esta mañana el distrito intentando rehacer el tránsito allí por el norte de la ciudad. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 35 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue, en este lluvioso amanecer. Bueno, ya escampó, la situación es más tranquila, pero las calles están muy mojadas. Hoy es 12 de marzo, está cumpliendo el Papa Francisco 12 años de pontificado. Hay buenas noticias esta mañana sobre su estado de salud. Antes de contarles de la crisis política, de la ruptura de relaciones entre gobierno y Congreso en Colombia, de la convocatoria del presidente Petro a una consulta popular, temas de conversación esta mañana en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor. Néstor, buenos días. Esa es la gran conversación. En Colombia no se habla de otra cosa. Numeral Congreso, numeral reforma laboral, consulta popular, comisión séptima, cena, son las tendencias con las que comienza a hablarse de la consulta popular a la que ha citado, ha convocado, ha anunciado el presidente de la República, Gustavo Petro. La historia, la tendencia comenzó, Néstor, buscando quiénes son los 8 senadores que tienen virtualmente hundida la reforma laboral. ¿Por qué decimos virtualmente hundida? Porque falta votación. Es un hecho. Firmaron la ponencia de archivo, pero falta esa votación oficial en la comisión, que es la misma comisión por donde pasa la reforma a la salud. Las dos reformas en problemas, por eso el presidente de la República dice que la consulta será por los dos hechos. La imagen viral es esta, el momento en el que deciden radicar y firmar la ponencia. Ahí están esos 8 parlamentarios: Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Berenice Bedoya, Honorio Enríquez, Nadia Blel, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos y Miguel Ángel Pinto, que es el que está detrás de la iniciativa de archivo. Pero Camila, a ellos los están intentando estigmatizar
como si el presidente Petro o el Poder Ejecutivo fuera legítimo y el Congreso no. En el orden institucional de Colombia, el Congreso, los congresistas toman decisiones autónomamente y estos congresistas hicieron mayoría en una comisión parlamentaria y no fueron convencidos por el gobierno. Es que en una democracia el gobierno tiene que convencer al Congreso y se convence con argumentos o con mermelada o como sea. Pero el gobierno falló y no logró sacar adelante. No es la primera vez que a un gobierno se le hunde una reforma en el Congreso. Claro, de Néstor. Colombia. Y la tendencia no solo es para atacar a esos parlamentarios. Hay mucha gente que está en las redes sociales apoyándolos, que también está en desacuerdo, por ejemplo, con la reforma laboral. Mientras el pacto histórico, las centrales obreras, los sindicatos están en contra de esta medida de los parlamentarios. Por ejemplo, SENA también es tendencia porque fueron parlamentarios de la Cámara de Representantes del pacto histórico los que invitaron a muchachos del SENA, a estudiantes y hasta aprendices o profesores a protestar en el Congreso intentando que no se radicara esta ponencia de archivo como finalmente pasó, que es la otra imagen del La día. reforma Es laboral. un Congreso en una protesta cuando están radicando la ponencia de archivo de la reforma laboral. La reforma laboral que se hundió ayer, ¿tenía cosas buenas? Sí. A mí me parece el tema de las horas extras, de los dominicales, alguna cosa buena para el SENA, sí. Pero el Congreso decidió hundirla. ¿La reforma a la salud tenía cosas buenas? No. Y el Congreso la hundió. Y en democracia es allí en el Congreso en donde se da el debate. El presidente intenta ahora trasladar. Lo que pasa es que la última vez que el presidente Petro sacó gente a la calle, él era oposición y estábamos en el gobierno Duque con el tema del estallido social. Ahora Y aquí de va una a ser, reforma también, en ese momento una tributaria. era la tributaria. Aquí va a ser el escenario un poquito enrevesado. Ya les voy a contar porque el presidente Petro está muy activo con sus ministros planeando la movilización que arranca el 18 de marzo. De ayer Será en la 8 primera, días, el próximo quiere decir, martes. Martes de la semana entrante. Sí, señor, esa es la principal tendencia, como también es tema de conversación en redes sociales, la búsqueda de la fotografía de cómo quedó el camión, Néstor, en el que iban los militares del atentado precisamente en Cauca, el que se está registrando en las últimas horas en Colombia, uno más que deja 5 militares asesinados. Esta es la imagen, la que le digo es muy buscada en Google porque quedó completamente destruido ese camión. Primero los explosivos, después las ráfagas de fusil en un nuevo ataque de las disidencias de las FARC y finalmente, muy rápido, también tendencia Liverpool, esta sí propia del mundo del deporte, por lo que pasó ayer en ese partido. Es que el PSG eliminó al Liverpool, hubo penales, hubo extratiempo y al final, aunque Luchito Díaz fue titular, no fue protagonista en este partido en el que eliminaron al Liverpool. Camila, gracias. El presidente Petro, primero a través de sus redes sociales, después una rueda de prensa a las 6:30 y a las 7 de la noche una alocución rodeado de indígenas, de campesinos, anunciando que entramos en modo campaña. El presidente Petro citando, invitando al país a una consulta popular. Consulta que tendrá que surtir un trámite, tendrá que ser convocada desde la plenaria del Senado, en la plenaria del Senado en donde el gobierno no tiene mayorías, tendrá que ir a examen previo a la Corte Constitucional y después tendría que ser votada por una tercera parte del censo electoral, que son algo más de 39 millones de colombianos, es decir, tendrían que salir a votarla 13 millones de colombianos y ser aprobada por la mitad de esos 13 millones de colombianos. La anuncia el presidente Petro. Vamos a convocar a una consulta popular. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía. Y el presidente intenta una jugada audaz, porque desde el punto de vista político es muy difícil lograr las mayorías, los mínimos para ese trámite de una consulta popular. Los 13 millones de votos no los sacó ni siquiera Claudia López. Los 13 millones de votos, la tercera parte del censo, no lo sacó Álvaro Uribe en la época de su máxima popularidad. Pero el presidente rompió naves con el Congreso,
se declaró diciendo que era víctima de un bloqueo institucional y que por eso tendría que recurrir a lo que él llamó el pueblo, el constituyente primario. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, viva y en paz. Entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Un bloqueo institucional es una dictadura del establecimiento de los ricos epulones de Colombia que no quieren sino codicia y egoísmo. Los ricos epulones, el presidente leyó algún texto, alguna cosa, haciendo referencia a Epulón, que era una figura de la vieja Roma, de una pretensión de un dios romano, personas que se dedicaban al buen vivir, que se regalaban mucho. El presidente Petro haciendo esa referencia. En la práctica, ya al frente de esta consulta popular estará el ministro de la Política, el ministro del Interior, Armando Benedetti. En el Congreso lo que se hace es debatir y decidir. Debatir en las comisiones, decidir cuándo se vota. Y para eso tiene que haber un diálogo, una comunicación, unos acuerdos, etcétera. Y a eso es lo que se refiere el gobierno. Entonces, si no quieren dialogar con nosotros, si buscan 8 firmas a la carrera y lo radican de esa forma, si ni siquiera quieren ver el debate, ni les importa qué es lo que trae la plenaria de la Cámara, que entre otras cosas hizo mucha concesión, pues eso ya no sirve, no habrá comunicación, no habrá eso y por eso no habrá comunicación, eso ya no sirve, es decir, ruptura total, y ese es el choque de trenes entre gobierno y Congreso. La primera movilización la anuncia el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, será el martes de la semana entrante, una primera movilización de calle. Ahora el gobierno no desde la oposición, sino desde el más alto estándar del poder. Las centrales ya han convocado una gran movilización para el día 18 de marzo y habrá muchas movilizaciones porque recordarán ustedes que la reforma tributaria de Carrasquilla y el mismo Carrasquilla cayeron en el Congreso de la República por la presión de la movilización popular y ciudadana en el estallido social del 2021. Si quieren movilización popular, habrá movilización popular. Si quieren consulta popular, habrá consulta popular. Y obviamente es el tono amenazante del gobierno, de todos, porque ellos ya incendiaron el país. Efectivamente crecieron, llegaron políticamente al poder sobre la base de la calle de las movilizaciones populares del año 2021. Han pasado 4 años y obviamente una cosa es mover gente estando en la oposición, en donde todo les parecía malo, a estar ahora en el gobierno. Van a mover gente y después ¿qué? Suponiendo que ganan esa consulta popular, obligar al Congreso a votar como ellos quieren. Sobre ello, la parlamentaria del petrismo, precandidata presidencial, María José Pizarro. Bueno, pero tendrá el peso de quienes realmente estén acompañando esta consulta popular. Entonces es distinto desconocer a un puñado de congresistas o al presidente de la República. Es diferente a desconocer la voluntad de millones de colombianos. Seguramente lo mismo sucedió con la consulta anticorrupción, pero fíjense ustedes, a pesar de que se votó la consulta anticorrupción, aquí en el Congreso de la República no se han desarrollado los elementos de la consulta. Por lo tanto, pues bueno, será nuevamente el Congreso quien quede como una de las corporaciones más desprestigiadas. Se equivoca la senadora Pizarro, la consulta anticorrupción fue derrotada porque no logró el número mínimo de votos. Solamente se aprobó una pregunta, por eso nunca fue reglamentada. Pero da una idea, en ese momento Claudia López con la bandera anticorrupción, ni siquiera ella logró los votos mínimos, como tampoco los logró en su momento Álvaro Uribe, como tampoco los logró, como también perdió el plebiscito Juan Manuel Santos. El presidente Petro, recuerden ustedes, fue elegido con 11 millones de votos. Para efectos de esta consulta, tendría que llevar a la gente 13 millones de votos y lograr la aprobación de 6,5 millones. Es decir, políticamente no la tiene muy fácil. Y ahora peleando con todo el mundo, al frente, en la otra nave de la política,
del Partido Conservador, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Presidente, el presidente Petro acaba de anunciar... Ya les hablé. Pero acaba de anunciar consulta popular sobre la reforma social. Esperemos la locución presidencial, pero pues... Consulta popular. Está en su derecho que el pueblo decida, claro. El presidente Cepeda, que está diciendo, entre otras cosas, que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el presidente Petro ha amenazado inclusive con violencia. Así que esta es una ruptura institucional muy peligrosa. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues una vez se supo que 8 senadores de la Comisión Séptima presentaron ponencia de archivo a la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro empezó a cuestionar a los congresistas y a advertir que si la reforma se hunde, se acaba la comunicación entre esos senadores y el gobierno nacional. Primero, Petro se refirió al tema en su cuenta de X por medio de varios trinos. A las 6:30 de la tarde citó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que anunció que convocaría a una consulta popular, y a las 7 de la noche reforzó el anuncio en una alocución en la que lo acompañaron sindicatos, pueblos indígenas y senadores de la bancada de gobierno. Esta alocución empezó con el himno de Colombia y posteriormente sonó el himno de la Guardia Indígena, y Petro insistió en que si el Congreso hunde las reformas, el pueblo debe decidir por medio de otros mecanismos. Ahora, la consulta popular también tiene un trámite. Primero, el presidente y los ministros la firman y remiten al Senado la pregunta con la justificación. El Senado tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia o no de la consulta, y de aprobarla se debe realizar en los siguientes 3 meses. Sin embargo, para aprobar la pregunta que va en la consulta, se necesita de la participación de al menos la tercera parte del censo y que el voto afirmativo haya obtenido la mitad más uno de los sufragios válidos. Por su parte, los sindicatos y sectores sociales anunciaron manifestaciones para defender las reformas sociales, y la primera jornada se hará el próximo 18 de marzo. Mateo Piñeros, Blue Radio. Que es el martes de la semana entrante, 5 de la mañana, 49 minutos. Claro, eso en números significa el presidente Petro tendrá que sacar a la calle a participar en la consulta 13 millones de personas, y la oposición, la primera decisión que tendrá que tomar es si participa con el no, si vota no o si se abstiene, e invita a la gente a que no avale la consulta popular que quiere el presidente Petro, que podría ser desaprobada por inanición, por falta del quórum, por falta del mínimo. Todo arrancó porque anoche en la plenaria, en la Comisión Séptima, en el Senado de Colombia, un grupo de 8 parlamentarios hundió la reforma laboral que quería el presidente Petro. No le gustó al presidente Petro los argumentos del senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Y no es posible que pase lo de esta mañana, que dejen entrar dentro del Congreso del Capitolio una serie de personas a gritar arengas dentro del Capitolio, sino que dejen actuar libremente al Congreso. El Congreso no puede estar supeditado a presiones de índole callejera. Este es un debate, es un recinto abierto, democrático. Todos los senadores que estén a favor o en contra de esta reforma van a tener la oportunidad de expresarse, porque ese es el sistema democrático colombiano. Todas fuerzas gravitando alrededor de las propuestas del gobierno. Legítimamente unos decidieron apoyarlas, legítimamente otros decidieron no apoyarlas. Del partido de la U, la senadora Norma Hurtado. He tenido una postura distante con la reforma laboral presentada por el gobierno nacional. En ese sentido, he radicado una ponencia alternativa. Durante meses he recorrido el país escuchando a los trabajadores, a los académicos, a los empresarios, a los expertos en cada una de las regiones. Todos coinciden en que el país necesita una reforma laboral. Y en esta crisis política, los sindicatos van a ser muy protagonistas. De la CUT, una de las poderosas centrales obreras, sindicato de sindicatos, su presidente Fabio Arias. Estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Esta es la respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población. Todos a la calle el 18 de marzo en todo el país. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Y al otro lado, viendo atónitos el panorama, los dirigentes gremiales, los empresarios de Colombia, que ven época, por supuesto, que viene de turbulencia. Las movilizaciones populares significarán, por supuesto, menos días trabajados y más tensión política a un país profundamente polarizado. De FENALCO, el presidente de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal. Se hizo justicia. Desde FENALCO queremos destacar y reconocer la valentía y la responsabilidad de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Desde el día 1. Una reforma laboral que, entre otras cosas, era muy curiosa porque no creaba un solo puesto de trabajo. Esa reforma laboral, es cierto, revivía auxilios nocturnos, horas extras eliminadas desde la época de la reforma laboral de Uribe en el 2003. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Durante más de 2 años hemos insistido en la necesidad de que Colombia cuente con una reforma laboral concertada que pueda generar y que permita generar más trabajo, mejor trabajo, mayor formalidad, mayor equidad y, por supuesto, mayor competitividad. La unión de los trabajadores, los empleadores, las empresas. Esa reforma laboral técnicamente, que es el florero de Llorente de esta crisis política con la que amanecemos hoy miércoles, esa reforma no está hundida. Lo que pasó ayer fue que 8 congresistas presentaron una propuesta para archivarla, para hundirla. Una propuesta que todavía no ha sido votada. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. No bastó el remesón ministerial ni la llegada de Armando Benedetti a reorganizar la coalición de gobierno. Al final, la reforma laboral está a un paso de hundirse luego de la radicación de la ponencia de archivo con 8 firmas de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado de la República. Incluso en un último intento para presionar a los congresistas y evitar el mal resultado para el gobierno, el edificio nuevo del Senado se llenó con cerca de 300 manifestantes entre aprendices, egresados, docentes y sindicalistas del SENA, exigiendo la aprobación de la reforma, especialmente de la formalización del contrato de aprendizaje. El promotor de la iniciativa, el senador Wilson Arias. ¿Ustedes saben cómo pasó ese proyecto en la Cámara de Representantes? ¿Saben por qué pasó? ¿Saben cuál fue el actor más importante en los debates del contrato de aprendizaje? Fueron ustedes, los aprendices del SENA, que vinieron y se tomaron la Cámara de Representantes. ¿No se explica por qué fue aprobado? Desde la oposición señalaron la inconveniencia de la iniciativa y el riesgo de perder 500.000 empleos. El senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. En la opinión de millones de colombianos que no están de acuerdo con esta reforma, el Banco de la República estima que más de 500.000 empleos se perderían de aprobarse esta reforma, no combate la informalidad. La reacción del presidente Gustavo Petro llamando a las calles y convocando una consulta popular y calificando de traidores y sinvergüenzas a los congresistas de la Comisión Séptima fue considerado como una amenaza a la integridad de los congresistas y a su independencia, a tal punto que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, está considerando elevar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrés Carmona, Blue Radio. Claro, Andrés, gracias, porque el presidente termina haciendo referencias, llamados a la violencia. Las 5 de la mañana, 55 minutos, la única buena noticia para el gobierno, para el presidente Petro, es que anoche hubo acuerdo y su gente del Ministerio de Agricultura llegó a un compromiso con la gente de Dignidad Agropecuaria que representa a los arroceros, que estuvieron en paro durante casi 10 días. Finalmente, el gobierno creó una bolsa de algo más de 21.000 millones de pesos para subsidios para pequeños productores de arroz, con lo cual se aleja la posibilidad de una escasez de este cereal. Geidy Ortega es la viceministra de Asuntos Agropecuarios. Pues con mucha alegría les tengo que contar que este proceso ha tenido un final feliz. Hemos llegado a un acuerdo, el desbloqueo de las vías, pero digamos un trabajo fuerza relacionado con unas metas a corto, a mediano y largo plazo. Y como el asunto era de plata, de que producir una hectárea es más caro que lo que se está remunerando hoy por carga de arroz, finalmente el gobierno se comprometió a un subsidio de 15.000 pesos para compensar las pérdidas de los productores. Carlos Rojas es líder del gremio de los arroceros. Primer punto que tiene que ver con el tema de precios. Se manejó con un valor, una bolsa de 22.000 millones de pesos, en donde se le va a dar un incentivo, un apoyo a la comercialización, tanto a los pequeños como a los medianos productores. A los pequeños con 15.000 pesos por carga, a los medianos con 9.650 pesos. Y a propósito, la noticia económica de este día miércoles, hoy es 12 de marzo, Víctor Grosso.
Néstor, buenos días. En medio de tanta información económica con la que amanecemos por lo sucedido con la reforma laboral, noticias sobre el sector arrocero, las tensiones entre el gobierno y la alcaldía de Medellín por las deudas por pagar a EPM, es también el sector energético el que reporta nuevas presiones y riesgos sobre su sostenibilidad financiera. Esto porque las deudas de los llamados usuarios oficiales como acueductos, hospitales, alumbrado público, colegios, alcaldías, fuerzas militares, entre otros, con las empresas de energía del país no paran de crecer. Al cierre del 2024, esa deuda se incrementó en un 20%. O en 200 mil millones de pesos, llegando a una cifra total de 1,2 billones de pesos de acuerdo con la última actualización de Asocodis, gremio que pide con urgencia que se pongan al día porque esto se suma a las deudas que de por sí el gobierno nacional ya tiene con el sector por la opción tarifaria y subsidios de energía de los hogares más vulnerables. Cóctel que produce un billonario hueco financiero que podría inviabilizar a muchas de estas empresas. Del total adeudado, 29% corresponde a cartera morosa de acueductos regionales, seguido por el servicio de alumbrado público con un 22,6% y luego se ubican establecimientos de salud cuyas deudas pesan 20,5% dentro de los 1,2 billones. No pagar a paga es el mensaje que les envía Asocodis a estos deudores, advirtiendo que el servicio podría ser suspendido. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, antes de hablarles de la situación de crisis política, del choque de trenes, del choque institucional entre el gobierno y el Congreso, una noticia de última hora. Producto de los aguaceros de anoche de esta madrugada, están cancelando clases esta mañana en colegios del norte de Bogotá. Corrijo, no cancelando, mandando a la virtualidad a miles de niños porque no pueden transitar por la autopista norte, en donde se armó un verdadero río, o por la séptima, en donde se cayeron árboles y postes desde anoche, producto del diluvio. Están cancelando clases presenciales. Gimnasio La Fontana en virtualidad, Gimnasio del Norte virtual, el Victoria School virtual, Nogales clases virtual, el Buckingham clases virtual, el Gimnasio del Norte virtual, Montaña virtual, el Colegio Gran Bretaña virtual. Consulte con sus colegios, llame al colegio, porque es muy probable que muchos de estos colegios, miles de niños, se vayan hoy a la virtualidad, básicamente porque los vehículos no pueden transitar por ese lodazal, esa autopista norte que está convertida en un caos en la 200 y pico, y tampoco tráfico esta mañana por la séptima.
toda Bogotá, muy traumatizada, el norte de Bogotá, producto de los aguaceros. Bienvenidos, ya les vamos a contar de los colegios que están mandando a sus estudiantes, sugiriéndoles que no los manden, que no aborden las rutas. Por supuesto, llame usted al colegio y consulte si hay clases presenciales. Y amanecemos, les decía, con el choque de trenes entre el gobierno del presidente Petro, que no acepta la decisión del Congreso sobre el hundimiento de sus reformas, y el Congreso, que por otro lado está reclamando autonomía e independencia ante la decisión del presidente de convocar a una consulta popular. El presidente lo hizo en 3 tiempos, desde que conoció ayer en la tarde del archivo de esa reforma laboral, una propuesta presentada por 8 congresistas a quienes el gobierno no pudo convencer, y eso le cayó profundamente mal al presidente Petro. Primer escenario, fue a sus redes sociales a denostar del Congreso, a amenazar inclusive con violencia al presidente Petro, diciendo que se siente engañado, traicionado, y diciendo que este camino solo nos lleva a la violencia, una amenaza de la que tomaron nota muchos congresistas que dicen el presidente Petro está sembrando odio y violencia. Después el presidente Petro hace una rueda de prensa en la Casa de Nariño, él solo, y aparece a las 7 de la noche después, rodeado de indígenas y de campesinos, una muy rápida reacción, que es donde anuncia que habrá calle, y la primera parada será el próximo martes, que es 18 de marzo. Estamos entrando en modo, en la práctica, campaña electoral desde hoy mismo. El presidente Petro en este modo, agitando a sus bases, citando a marchas y movilizaciones, y dedicado a hacer campaña, anuncia la consulta popular para definir, dice él, en las urnas, lo que le negó el Congreso de Colombia. Reformas que están hundidas en la Comisión Séptima del Senado, en donde el gobierno no tuvo el año pasado, no tiene mayorías este año, y no pudieron con argumentos. Ante el hundimiento, el presidente declara rota las relaciones con el Congreso, llama a una movilización popular que arrancará la semana entrante con indígenas, centrales obreras encabezadas por la CUT, y el pacto histórico, que con sus parlamentarios ya comenzó a llevar a gente, estudiantes del SENA, aprendices del SENA, que se sienten afectados. El presidente Petro se someterá a una consulta popular, que es un camino arriesgadísimo para tramitar sus reformas. Podría ser un éxito o una gran derrota política, más probable lo segundo que el primero. El paso a seguir es que el presidente defina las preguntas de esa consulta, que deben ser sí o no. Las lleva al Senado de la República, las vota la convocatoria a una consulta, el Senado de la República, va a la Corte Constitucional, que examina la constitucionalidad de todo el trámite, y tendrá después 3 meses, ya estaremos en el segundo semestre de este año, para votar esa consulta, en la que deben participar la tercera parte del censo electoral. Hoy el censo es un poquito menos de 40 millones de personas. Tendrían que salir, quiere decir a votar, tendríamos que salir 13 millones de colombianos. Pero usted puede no salir, no participar en la consulta e invalidarla a través de su ausentismo. No solo votar, tendrían que ganar de esos 13 millones de votos. En caso de que llegue al umbral, tendría que la mitad más 1, 6.500.000 votos, ser por el sí en la consulta, que es un tema muy difícil. Es decir, el presidente tendría que sacar en esta consulta más votos de los que sacó en el 2022, cuando ganó las elecciones presidenciales. La última vez, obviamente, cuando el presidente convocó calle, estaba en la oposición, fue contra una reforma tributaria. Es diferente la convocatoria de la calle estando en el gobierno y en favor de una reforma negada por el Congreso de Colombia. Han pasado 4 años, el presidente Petro intenta ahora, 4 años después, tener el mismo sentido, el mismo efecto que cuando logró amargarle el gobierno al presidente Petro, al presidente Duque de la época, con el modo del estallido social. La última vez que en Colombia se hizo una consulta popular fue la anticorrupción de Claudia López. En ese momento fueron 7 preguntas, agosto del año 2018. Esa consulta, con todo lo popular y con toda la demagogia que hubo, no logró pasar el umbral. Votaron 11.600.000 colombianos, es decir, faltaron 500.000 votos para tener el mínimo requerido. Una consulta popular del presidente Petro que intenta ser la respuesta de calle, callejera,
a la decisión de 8 congresistas que legítimamente decidieron hundir la reforma laboral en una comisión parlamentaria. Esos 8 congresistas es de quienes están hablando hoy los parlamentarios del pacto histórico, poniéndolos en la picota como si no hubiesen tenido el derecho a votar. Alirio Uribe, Esperanza Andrade, Honorio Enríquez, Berenice Bedoya, Nadia Ollel, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto, convertidos en el centro de todos estos ataques políticos. Bienvenidos. En esa comisión séptima venía la otra derrota para el gobierno y por eso se anticipan que era el hundimiento de la reforma a la salud. Ante estos ataques, el presidente del Congreso anuncia que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir respeto de los congresistas, tal vez dándole al presidente Petro una dosis de su propia medicina. El presidente Petro que ha recurrido y que ha ganado varias batallas allí, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia ya otros gobiernos se habían enfrentado a mecanismos democráticos. Perdió un plebiscito en el año 2003, el referendo en realidad se llamó, el presidente Uribe por lo mismo. Uribe, con lo popular que era, en el 2003 no logró sacar adelante ese referendo. Y Santos perdió el suyo en el 2016, cuando fue el plebiscito por la paz, que también perdió. Así que con estos ejemplos les quiero decir, el camino que está escogiendo el presidente Petro podría ser de una ruidosa derrota, muy arriesgado, tan arriesgado que esta mañana el expresidente Pastrana está diciendo que Petro podría renunciar y que renunciaría a Francia Márquez y que quedaríamos en manos de Armando Benedetti, que por supuesto es pura ficción, pero para que vean ustedes la cantidad de especulaciones, de mitos que se arman ahora que entramos en esta incertidumbre política. Bienvenidos, vamos a hablar de ello. En segundos también les contaré del ataque terrorista de anoche, otra vez disidentes de las FARC que atacaron en Balboa, en el departamento del Cauca. 5 muertos, 16 heridos en un ataque miserable, cobarde, a espaldas, por supuesto. Mataron a estos 5 jóvenes soldados, dejaron heridos a 16, los atacaron con explosivos y después los intentaron rematar. Y el ELN lanzó explosivos desde drones en toda la región del Catatumbo. Un video muestra cómo elevan el dron, buscan a los soldados y lanzan la granada. En Tibú hay 2 guerrilleros muertos, 3 heridos, un capturado en una operación del ejército allí contra el ELN. Así que también hay malas noticias de orden público. Les contaré en segundos de la noticia internacional, que es el acuerdo de esta madrugada entre Ucrania y Estados Unidos. Ucrania acepta una tregua de 30 días y el Papa está a punto de cumplir 12 años de pontificado, con un reporte, el de esta mañana, favorable sobre su estado de salud. Bienvenidos, aquí está lo más importante en este día miércoles de turbulencia política. Enseguida el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. El presidente Petro acaba de anunciar una consulta popular tras la decisión de 8 senadores de archivar la ponencia de la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro reconoce que fracasó en su intento con la clase política del país y con el empresariado por sacar un acuerdo que permitiera adelantar en el Congreso la aprobación de reformas como la laboral y la salud. Creemos que es al pueblo el que le toca decidir. Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición ha fracasado. En su intervención durante la locución presidencial, el mandatario denunció que existe un bloqueo institucional, señaló directamente al Senado de la República y lo equiparó con una dictadura. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Pese al llamado del presidente Petro a una consulta popular, el gobierno no retirará las reformas a la salud y laboral. Así es como lo menciona el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, ¿se retiran las reformas? No, hay una corriente del gobierno que cree que es bueno retirarla.
Yo creería que no, que si nos quieren derrotar, que nos derroten. ¿O sea, van a dejar que se hundan? Pues usted dice hundir, yo digo derrotar de alguna forma bastante extraña, sospechosa y rara. 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Representan a colectividades como el Partido Conservador, Centro Democrático, la ASI, el MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Liberal. El mismo bloque que hace 11 meses pavimentó el camino hasta hundir la primera reforma a la salud. Habla la senadora del Partido MIRA, Ana Paola Agudelo. Aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados y empleadores y los resultados nos arrojaron que esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800.000 empleos en el país y que esa sobrecarga nos va a llevar a la informalidad. Otros integrantes de la comisión cuestionaron a quienes promueven el archivo. Habla Fabián Díaz, senador de la Alianza Verde. No dar la oportunidad al debate, a discutir, a modificar, a proponer, es algo que realmente entristece no solamente a los trabajadores, sino a un país que espera mucho más de nosotros. El presidente Gustavo Petro también reaccionó con dureza a la decisión de hundir la reforma laboral. Por medio de su cuenta X, el mandatario señaló que esta decisión rompe el diálogo con el gobierno. Esto respondieron el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el senador liberal, Miguel Ángel Pinto. Más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas. Yo no tengo miedo de enfrentar el debate porque lo tenemos con argumentos. Me preocupa mi familia y lo que pueda pasar con mi familia por las amenazas del señor presidente de la República. En modo de protesta, la Central Unitaria de Trabajadores y Pensionados de Colombia convocó marchas para el martes 18 de marzo desde las 9 de la mañana en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Esto lo confirma el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Al menos 5 militares asesinados y 16 más heridos deja el ataque terrorista de las disidencias de las FARC en zona rural de Balboa, en el departamento del Cauca. Con angustia, miedo y mucha preocupación, un soldado del ejército en el departamento del Cauca imploraba por ayuda luego de que la patrulla en la que se movilizaba su tropa fuera atacada con explosivos. Muchachos, háganme un favor, nos acabaron de levantar, marica, no levantaron, hay soldados muertos, hay heridos. Si ustedes pueden avisar que hay unos kilómetros más abajo de Balboa, hay compañeros muertos, colabórenme ustedes de pronto pidiendo apoyo por la central, ya estoy informando. Este atentado se registró en zona rural del municipio de Balboa, donde esos militares se encontraban escoltando el puente militar que reemplazaría la estructura destruida días atrás por los disidentes de las FARC en el corregimiento del Plateado, en Argelia. La situación de orden público en el Catatumbo está lejos de solucionarse. En las últimas 24 horas se han reportado constantes enfrentamientos entre los ilegales de las disidencias y el ELN, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, en especial en Tibú y en zona rural del Tarra. Allí el ejército también confirmó que fueron abatidos 2 guerrilleros del ELN y 3 más resultaron heridos en medio de los combates. Incluso se identificó que los ilegales están utilizando drones para atacarse entre ellos. Y en medio del refuerzo de los planes de seguridad en el país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que no habrá cambios en su cúpula. Me encuentro con los mejores estrategas militares y policiales activos que tenemos en este momento. Ellos me enseñaron muchísimo, me formaron, me educaron, me orientaron y con ellos voy a continuar. Además que han construido una estrategia supremamente fuerte, que simplemente mi labor desde el ministerio es desarrollar capacidades para ponérselas al servicio de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, que siempre le han expresado lo que requieren fortalecer. Se levantó el paro arrocero en los departamentos de Tolima y Huila. Tras una nueva jornada de negociación, gobierno y campesinos llegaron a un acuerdo para suspender los bloqueos e iniciar planes de inversión para pequeños y medianos productores. Las partes acordaron beneficios para la comercialización de salvaguardas y la creación de un fondo de estabilización de precios. Sobre la comercialización se dispusieron recursos por 21.000 millones de pesos. Heidi Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Este proceso ha tenido un final feliz. Hemos llegado a un acuerdo, el desbloqueo de las vías, pero digamos un trabajo fuerza relacionado con unas metas a corto, a mediano y largo plazo, y específicamente lo que nos solicitaba los arroceros de Tolima y Huila, un apoyo a la comercialización para el diferencial de precio.
El gobierno colombiano ha estado en contacto con el régimen de Nicolás Maduro para acordar la forma en que Colombia puede venderle arroz a Venezuela. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, cree que este mismo semestre pueden comenzar las primeras operaciones transportando el arroz en barco. Invitamos a los compañeros que están en la movilización a confiar en el campesinado que hoy lidera la Agencia de Desarrollo Rural, este líder campesino como César Pachón, y decirles que por tarde, en 15 días o incluso menos, estaremos ya con diferentes puntos a través de Almagrario y algunas otras infraestructuras privadas que hemos arrendado. Sigue la pelea entre el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López. La situación comenzó con lo que el mandatario mencionó de la exalcaldesa durante el más reciente Congreso de Ministros. Claudia López me ha traicionado 7 veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López. En toda mi existencia. En toda mi existencia. Se acordaba conmigo una cosa y el otro día en la emisora decía lo contrario. La alcaldesa se fue contra el presidente Petro diciéndole que es el único que ha traicionado el deseo de cambio de los colombianos que lo eligieran. ¿Cómo le duele, presidente? Que yo al que paré en seco fue a Petro y no al metro. Supérelo, presidente. Y de camas matrimoniales, mejor ni hablemos. El tránsito en el norte de Bogotá enfrenta serias afectaciones debido a una inundación en la autopista norte y la caída de un poste en la carrera séptima. Se estima que la remoción del poste tardará entre 6 y 7 horas. Como alternativa, se recomienda a los conductores tomar la calle 183 o la calle 245 para conectar con la autopista norte. Tras 8 horas ininterrumpidas de negociación, Ucrania aceptó la propuesta estadounidense de un alto al fuego inmediato en la guerra con Rusia por un plazo de 30 días. A cambio, Estados Unidos anunció el desbloqueo inmediato del flujo de armas e inteligencia estadounidenses a Ucrania. La pelota ahora está en el tejado ruso, dijo el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. El presidente Trump reversó su decisión de imponer aranceles del 50% al aluminio y acero de Canadá. Nuevamente alarmados por el toma y dame con Canadá y la amenaza de Trump de aranceles del 50% al aluminio y acero de Canadá, luego de que la provincia de Ontario anunciara que tampoco aplicaría el cargo del 25% a las exportaciones de electricidad de Estados Unidos. Habría sido algo muy malo si lo hubiera hecho y no lo va a hacer. Luis Díaz se despidió de la UEFA Champions League esta temporada. Esto debido a la eliminación de Liverpool a manos del Paris Saint-Germain. El equipo de Inglaterra venía de ganar 1-0, diferencia que no pudo mantener en el partido de vuelta, en el cual cayó 1-0 con gol de Ousmane Dembélé. El clasificado se definió desde el punto penal, en donde el arquero Gianluigi Donnarumma atajó 2 penales. Además, se realizó el juicio que acusa a 7 personas de la salud de la muerte de Diego Armando Maradona, en el cual hicieron presencia, entre otros, sus hijas Dalma y Janina, quienes se mostraron muy dolidas con unas imágenes que mostró el fiscal Patricio Ferrari, las cuales exponían un abdomen muy inflamado del argentino. Esto explicó el fiscal. Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo. El fiscal Ferrari indicó que el abdomen estaba así debido a que Maradona estuvo agonizando por 12 horas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no pueden. Aquí está la lista de los colegios. Entre más al norte hay más riesgo de que vayan a la virtualidad. Antes de contarles de la crisis política, les informo sobre la situación esta mañana alrededor del diluvio de anoche, que llovió durísimo hasta esta madrugada en Bogotá. Hay un grave daño en la autopista norte que está totalmente bloqueada y la séptima, en donde fuera del diluvio
se cayeron árboles, se cayeron postes. En la séptima, con la lista de los colegios, miles de niños que esta mañana están mandando a la virtualidad. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, ya varios colegios ubicados a las afueras del norte de Bogotá están cancelando sus clases presenciales, teniendo en cuenta que pues todas estas inundaciones que se han registrado durante toda la noche y esta madrugada a la altura de la autopista norte con calle 232 en el sentido sur-norte, es decir, saliendo de Bogotá. El trancón a esta hora es a la altura del retorno de Vima, que es ese retorno que están invitando a tomar las autoridades. Sin embargo, ya a esta hora los saludo exactamente a pocos metros del peaje Andes y hay que decir, no nos encontramos con ninguna inundación saliendo de la ciudad. Los colegios que están anunciando clases virtuales por ahora son los siguientes: el colegio La Fontana, el colegio Victoria School, Los Nogales, el Buckingham, el Gimnasio del Norte, La Montaña, el Gran Bretaña y el Andino. Hasta el momento anuncia que tiene clases normales. El encharcamiento, Néstor, es en la calle 222, pero en el sentido norte-sur, es decir, entrando a Bogotá, donde solo está permitido el tránsito de vehículos de carga pesada, teniendo en cuenta que los vehículos livianos no pueden pasar por esta zona de la ciudad, al igual que las motos o las bicicletas. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos o qué es lo que están haciendo los conductores de los vehículos livianos en este momento? Van los vehículos de norte a sur, justamente toman el retorno de Vima, se devuelven hacia el norte y allí toman la calle 245, donde había hasta hace un momento funcionarios de la Secretaría de Movilidad en este punto de la ciudad, agentes de movilidad de los uniformes azules, enviando justamente a estas personas por la calle 245 hasta tomar la carrera séptima hacia el sur, donde a esta hora, Néstor, la movilidad fluye con tranquilidad. La movilidad aquí en el norte de la ciudad, con algo de trancón, eso sí, teniendo en cuenta la cantidad de carros que están entrando a esta hora a la capital del país. Sobre la carrera séptima con calle 245 en el sentido sur-norte se registra la caída de un poste de electricidad. Se tiene paso totalmente restringido en ese punto. Ya hay una cuadrilla de ENEL realizando actividades de levantamiento y retiro del poste, y el tiempo estimado de esos trabajos de remoción es de aproximadamente entre 6 a 7 horas. El trancón, Néstor, como le menciono, es entrando a la ciudad. No hay paso entonces en la calle 222, por lo que están haciendo este retorno y tomando aquí la calle 245, Néstor. Felipe, esa es una aclaración muy importante. El trancón es entrando a Bogotá, no saliendo de Bogotá, así que la gente que está moviéndose esta mañana en sentido sur-norte, es decir, saliendo hacia Chía, hacia Cajicá, hacia Tunja, tiene tráfico normal, ¿verdad? En efecto, sí señor, nosotros hicimos ese recorrido y no nos demoramos más de 10 minutos llegando aquí a la estación de peaje de Andes, justamente aquí en el norte de la ciudad. Los vehículos están saliendo con total normalidad. El trancón es un poco más hacia la 222 en el retorno de Vima, que es por donde están tomando los carros particulares que no pueden entrar a la ciudad desde municipios aledaños en el norte. Por ejemplo, los que están entrando por el norte sí tienen justamente el trancón que nuestros oyentes están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Hay trancón impresionante hasta ahora de varios kilómetros, toman ese retorno de Vima y pasan por aquí, como usted puede y los oyentes también pueden ver por nuestro canal de YouTube, cogen la 245 y llegan a la carrera séptima hacia el sur. Me repite, Felipe, por favor, la lista de colegios que tienen clases virtuales hoy producto de estos problemas de movilidad por la autopista. Sí, señor, los que han confirmado hasta el momento son el colegio Fontana, el Victoria School, Los Nogales, el Buckingham, el Gimnasio del Norte, el colegio La Montaña, el colegio Gran Bretaña, y el Andino no está reportando clases virtuales, sino que ellos sí tienen clases normales hasta el momento. No, el Andino tiene clases normales, el Vermont, me dicen, va a la virtualidad esta mañana, pero consulte con su colegio, porque el caos está armado, está informando el alcalde Galán, que la autopista norte entre 232 y 215, sentido norte-sur, es decir, entrando en Bogotá, se ordenó el cierre de la vía a las 4:20, un espejo de agua que llegó a 40 centímetros, que es una altura grande, no hay vehículos atrapados en terreno, equipos del acueducto, y dice que por la séptima, en el kilómetro 14 de la vía hacia Chía, se cayó un poste, que es lo que les hemos estado informando desde muy temprano. En la autopista norte, otro periodista de Blue Radio, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Acabamos de hablar con el personal de la concesión que se encuentra en la autopista norte en un improvisado PMU que hicieron porque debido a las fuertes lluvias continúan los cierres temporales para los vehículos pequeños en el norte de la capital del país.
Ha caído tanta agua que se volvió a inundar la calle 220 casi hasta la 215 sentido Chía-Bogotá, y por eso el personal de movilidad en compañía de la Policía de Tránsito y los mismos funcionarios de la concesión decidieron en Vima realizar un puesto de control en ese sitio y de allí desviar los carros pequeños por la carrera séptima. Solo pasan carros grandes, altos, para que no queden estancados, ya que la lámina de agua en la 222 es bastante alta. La preocupación es que por la carrera séptima, que es por donde tendrían que desviar estos vehículos, en la 245 se cayó un poste, lo están retirando, pero en la 220 y en la 198 hay dos gigantescos charcos donde seguramente varios vehículos pequeños van a apagarse debido a la cantidad de agua que ha caído sobre Bogotá acumulada en estos puntos. Al igual, hay presencia de la Policía de Tránsito para verificar y tratar de que el tráfico fluya, mientras que los niveles del agua siguen bajando en este punto de la localidad de Usaquén. Además, nos confirman que están tratando de hablar con algunos rectores de los colegios cercanos entre la calle 222 a la 210 para ver si va a haber clases, porque dicen que las rutas pequeñas con estudiantes definitivamente no pueden transitar por este punto y va a ser imposible que los alumnos ingresen totalmente a estas instituciones. Esto está en desarrollo mientras que las autoridades continúan verificando los niveles del agua, pero la gran preocupación es que sigue lloviznando en el norte de Bogotá. Y ni decir de lo que viene ocurriendo en Fontibón en la Y. Estos en el sentido Mosquera-Bogotá, llegando a la avenida Ciudad de Cali, donde hay otro gigantesco pozo de agua que está dificultando el tráfico de los vehículos pequeños que se tienen que subir el andén para poder transitar, y el problema es que es un tramo bastante grande del ingreso occidental a Bogotá. Por la avenida Boyacá, diferentes puntos y tramos inundados como la Sevillana, el barrio Isla del Sol, el Tunal, Meisen, allí frente al portal de Transmilenio, gigantesco charco, muy grande ese charco que va desde el Hospital del Tunal casi hasta el barrio San Francisco. Por la avenida Caracas, calle 32 Sur, entrada al barrio Las Lomas, también charco sentido sur-norte de la vía, y mucha atención para las personas que van por la avenida de las Américas, porque allí también hay inconvenientes en el sector de Marsella, donde el charco no solo invade el carril de Transmilenio, sino dos carriles de la avenida de las Américas hacia el oriente de la capital del país. Así que conductores, precaución, calma y tomar vías alternas, porque sigue lloviendo y las vías están encharcadas después de tanta agua que ha caído sobre la capital del país. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. 8 de la mañana, 28 minutos. 6 de la mañana, 28 minutos. Yo me alcancé a emocionar, yo dije... 6 de la mañana, 28 minutos. La otra tormenta, después de los aguaceros, simultáneamente con los aguaceros, Felipe, era la tormenta en la que nos está metiendo el presidente Gustavo Petro. Amanecemos hoy en modo campaña electoral, porque el presidente de un momento a otro, en la tarde, producto del hundimiento virtual de su reforma laboral y de la reforma a la salud, que ya no tienen cómo salir bien, decidió convocar a una consulta popular, Felipe, que tendrá varios pasos, que es un riesgo político enorme, porque el presidente se arriesga a ser derrotado en las urnas. Actualización esta mañana, Felipe, del censo electoral, que es clave, porque del censo electoral depende cuánto es el umbral, cuánto es el mínimo de votos que se necesita de participación ciudadana. Básicamente es, para redondear la cifra, 41 millones de personas inscritas en capacidad de votar. Se necesita que participe la tercera parte del censo electoral. Quiere decir, tendrían que salir a las urnas 13.600.000 personas. Así es. ¿De acuerdo? 13.600.000 personas. Es decir, más de los que votaron por él en su mejor momento de popularidad. Yo creo que se está pegando un tiro en el pie. Eso no le va a salir. Y además eso tiene una cantidad de mecanismos constitucionales y jurídicos que eso no es tan fácil como llegar y decir vamos a hacer una consulta popular. No, Néstor, eso ya usted lo decía temprano. Los 3 intentos de la utilización de estos mecanismos de participación ciudadana en el pasado han fallado. Todos los presidentes, Felipe, el Uribe más popular, el Santos es haciendo acuerdos de paz con las FARC, Claudia López con su consulta anticorrupción. Y la consulta anticorrupción. Todos 3 experimentos, todos 3 fueron derrotados, porque es muy difícil. Así que el presidente Petro, es cierto, pero está bien. Pero está bien, digamos, yo creo que estos mecanismos...
pues que se usen esos mecanismos institucionales también para que sirvan de árbitros entre los poderes. Evidentemente hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo que no se ha podido resolver, y acudir a la consulta popular pues es un medio democrático que está en la Constitución, ahora, está desarrollado en la ley y además está lleno de controles y de pesos y de contrapesos, como ustedes están señalando. Se necesita una votación muy alta, después va a tener, si llega a decir que sí, gana el sí, eso vuelve al Congreso convertido en proyecto de ley, es decir, que es una cosa llena de controles a la cual no hay que tenerle temores, y al contrario puede servir para medir verdaderamente qué está pensando la ciudadanía en relación con estas reformas. Ahora, que el presidente Petro, Héctor, tenga derecho a convocar a una consulta popular, seguramente lo tiene. Ahora, mire por qué caemos en esto, porque el presidente Petro no acepta lo que se llama democracia, que el Congreso lo derrotó, y el Congreso decidió, y hay veces el presidente Petro ha ganado, y había ganado la semana pasada con la reforma a la salud, y aquí perdió, y entonces como los niños malcriados cuando pierden el partido, decidió llevarse el balón. Y el presidente Petro ahora cree que la democracia es sacar gente a la calle. Pero además, ¿cuál es el bloqueo institucional del que habla Nochi? Es que no... Bloqueo institucional, si es que le han aprobado la reforma pensional, una reforma tributaria, pues que nos cascó a todos los colombianos. En fin, ahí no hay bloqueo institucional. Bueno, hay un mecanismo que la Constitución consagra. Felipe, ya cogió el camino de culebrero. Vamos ya estamos metidos en el tema de consulta popular. Ya hay convocatorias. Los sindicatos, y vamos a ver de esto mucho, comienzan a salir a marchar. Y la gente, los gremios, sectores sociales que seguramente todavía apoyan al presidente Petro. Él apareció ayer con indígenas, con un grupo de trabajadores, con negros. Pero además, Néstor, ¿cómo así que para la locución presidencial nos ponen ahí una marcha indígena promoviendo la violencia después del himno nacional? Es decir, ¿en qué estamos? Pusieron el himno de la Guardia Indígena, Felipe, después del himno nacional. ¿Y eso le parece bien a usted? La introducción duró 5 minutos. Pues Felipe, estamos. Es un llamado a sus bases, evidentemente ese es el tono. Felipe, tono de batalla. Eso que usted vio, que es el himno de los indígenas, las convocatorias, los eslóganes de los indígenas, Felipe, ya estamos, esto es lo que le indica a usted, ya estamos en campaña electoral. En todo caso, sin la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Porque fue la gran ausente anoche, no estuvo en la foto con el presidente Gustavo Petro. Y va a ser seguramente la gran ausente. Sobre la convocatoria de una consulta popular, si usted quiere opinar, si usted quiere decirme, va a participar, la consulta tiene que ser en modo sí o no. No se sabe cuáles son las preguntas. ¿Quiere usted una reforma laboral? ¿Sí o no? ¿Quiere usted la reforma a la salud? Después tendría que volver ese trámite al Congreso de Colombia. Es decir, estamos hablando de un trámite larguísimo que se nos va a cruzar, se van a entrelazar con las campañas electorales del año entrante, la de las parlamentarias y la presidencial. Pero esto ya lo decía usted temprano, Néstor, ahora más tarde podremos hablar en detalle. Esto es el inicio de la campaña, esta es la manera que está encontrando o que encontró el presidente para presionar al Congreso, para organizar sus bases. Es decir, es la campaña del 2026. Es el presidente Petro, Felipe, pidiéndole al país que lo ponga en el mejor escenario, en donde él se siente más cómodo, que es el escenario de la movilización popular, de la calle. Protesta, hay que protestar. Él, cuando estaba en la oposición, protestaba contra el gobierno. Y ahora que está en el gobierno, protesta contra el Congreso. 6:34 a.m. Sobre la consulta popular, en la que estamos dando hoy el primer paso. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Después de que 8 senadores de la Comisión Séptima presentaran ponencia de archivo a la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro se pronunció en 3 diferentes espacios acerca del tema. Por medio de su cuenta de X, en varios momentos aseguró que si se hunde la reforma, habrá una ruptura entre Congreso y gobierno. Pero a las 6:30 de la tarde, el presidente convocó a los medios a una declaración en Casa de Nariño. Llegó con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Nuevamente se fue contra el Senado, asegurando que el Congreso está desconociendo la voluntad del pueblo que marchó durante el estallido social y que lo eligió a él como presidente. Petro dio por terminado el acuerdo nacional al que llamó en varias veces a la oposición, a los empresarios y a otros sectores, pues para el presidente esa idea ha
fracasado. Por eso, y teniendo en cuenta que no es la primera vez que una reforma del gobierno atraviesa un momento de crisis en el Congreso, Petro anunció que llamaría a una consulta popular sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Faltando 10 minutos para las 7 de la noche, Petro dio por terminada su rueda de prensa y en ese momento empezaron a llegar a la Casa de Nariño representantes de los pueblos indígenas, ministros del gabinete, senadores y voceros de los sindicatos. Llegaban con la idea de acompañar al presidente en su alocución de las 7 de la noche. Primero sonó el himno de Colombia y después el de la Guardia Indígena, cuyos representantes acompañaban a Petro en primera fila, con carteles que decían sí a las reformas sociales. Nuevamente, Petro cuestionó al Congreso y en general a los sectores que se oponen a sus reformas. Volvió a insistir en la consulta popular, un mecanismo que tiene 4 pasos. Primero, el presidente y los ministros la firman y envían al Senado la pregunta con la justificación. El Senado tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia o no de la consulta y si deciden aprobarla, se realizará dentro de los 3 meses siguientes. La aprobación de la consulta requiere de la participación de al menos la tercera parte del censo. Además, se necesita la aprobación de la mitad más 1 de los sufragios válidos. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. Petro también dejó claro que el gobierno no va a dar marcha atrás con las reformas sociales, pues advierte que algunos sectores se burlaron y engañaron al gobierno y que de esta manera no se puede llegar a la paz en el país. Si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Una vez terminó la locución, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema, asegurando que no habrá comunicación con los congresistas que han decidido no avanzar en el debate de las reformas. A eso es lo que vamos a apelar, a las movilizaciones, a la calle y que haya una consulta popular. Y yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley. Ministro, ¿se retiran las reformas? No, hay una corriente del gobierno que cree que es bueno retirarla. Yo creería que no, que si nos quieren derrotar, que nos derroten. La próxima manifestación se hará el 18 de marzo. Saldrán a las calles pueblos indígenas, organizaciones sociales, sindicatos, campesinos y otros sectores afines al gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Y habrá muchas movilizaciones porque recordarán ustedes que la reforma tributaria de Carrasquilla y el mismo Carrasquilla cayeron en el Congreso de la República por la presión de la movilización popular y ciudadana en el estallido social del 2021. Si quieren movilización popular, habrá movilización popular. Ya otra vez por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que serán trasladadas al pueblo, pero además aseguró, lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo, no hay democracia sino tiranía. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. El presidente Gustavo Petro comenzó oficialmente su campaña para mantener el poder en 2026 por medio de la consulta popular que ha convocado y que ha anunciado para apoyar y sacar adelante a través de los votos directos de los ciudadanos las reformas sociales. Todavía no es claro, a pesar de que el presidente dijo en su alocución que consultaría a los colombianos sobre la reforma laboral,
la reforma a la salud y la reforma pensional, no está claro si las tres irían en ese paquete o solamente iría en principio la reforma laboral, que está virtualmente hundida en la Comisión Séptima del Senado de la República y que fue el motivo de la furia presidencial. En cualquier caso, la consulta popular que anuncia el presidente Gustavo Petro no tendrá un camino sencillo, por todos los controles previos y posteriores y porque necesita un apoyo decidido de los colombianos en las urnas. Es un mecanismo que tiene diferencias con el referendo y con el plebiscito, que son los que están previstos en la Constitución. Requiere un número mínimo de votos, requiere una pregunta o dos preguntas que tengan respuesta sí o no. La ley 132 de 1994, que es la que regula este mecanismo, es muy clara en señalar que no pueden adelantarse reformas a la Constitución del 91 a través de este mecanismo, y hay un punto que es clave y que habrá que mirar en detalle. No se pueden someter en consultas populares los articulados de proyectos de ley. No lo dice en ese sentido, pero dice no se podrá adelantar ningún tipo de consulta que tenga que ver precisamente con asuntos de esa índole. Dice, por ejemplo, en la consulta popular de carácter nacional tendrá que darse que no habrá convocatoria a una asamblea constituyente, ni podrá ser objeto de consulta popular proyectos de articulado. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que esto podría salir adelante, primero el presidente, con la firma de todos sus ministros, tendría que enviar una solicitud de consulta popular al Congreso de la República, que tiene hasta un mes, prorrogable por otros 15 días, para definir si da concepto favorable o no a esa iniciativa. Tendrá que luego adelantarse un proceso de evaluación de todo este procedimiento ante la Corte Constitucional y luego en un plazo de 3 meses el gobierno convocaría a esta consulta, que en cualquier caso no podría coincidir con ninguna otra elección. Hablemos de cifras. Hoy el censo electoral en Colombia es de 40.907.289 personas. Es decir, para que se apruebe la consulta que anuncia el presidente Petro, necesitaría que 12.272.186 personas salgan a votar, ya sea por el sí, por el no o por la abstención. Esa es una tercera parte del censo electoral. Y de ese número tiene que obtener un mínimo de 6.136.093 votos por el sí. No es una tarea fácil, pero le facilita al presidente dinamizar sus bases, hacer convocatorias públicas y salir a las calles. De costos, ni hablar. Las recientes consultas, como la anticorrupción de la exalcaldesa Claudia López, el plebiscito por la paz del gobierno Santos y el referendo del gobierno de Álvaro Uribe en 2003, tuvieron costos que oscilaron entre 500.000 millones de pesos y 1 billón de pesos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. El presidente Petro incluyó el futuro de la reforma a la salud en su consulta popular, a la que ya convocó, porque todos en el gobierno saben que esa reforma, que apenas la semana pasada logró la aprobación en el segundo debate en la Cámara de Representantes, de los 4 que necesita para salir adelante en el Congreso, va a correr la misma suerte de la reforma laboral apenas llegue a la Comisión Séptima de Senado. Los senadores que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral ayer son los mismos a los que llega por segunda vez la reforma a la salud, que deberá tener un tercer debate en comisión antes de llegar a la plenaria de Senado. Y ojo, porque es la misma Comisión Séptima la que el 4 de marzo de 2024 le hundió, archivó la primera reforma a la salud, la de la ex ministra Carolina Corcho. En ese momento fueron 9 votos contra 5. En la decisión de ayer eran 8 votos, lo que significa que poco han cambiado las fuerzas políticas en esa Comisión Séptima. De los votos de ayer a los del hundimiento de la reforma a la salud en marzo de 2024, solo hay un cambio. En ese momento apoyaba Norma Hurtado del partido de la U. En el Senado, las cargas políticas no son favorables para el presidente Petro. En esta Comisión Séptima hay sillas y están en contra los liberales, el Centro Democrático, los cristianos, los conservadores y la senadora de ASI, que, si son coherentes con su postura, también van a hundir, también van a archivar la reforma a la salud, esta que es la segunda, la que radicó el 6 de marzo de 2025 el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Bueno, ese día
fue el día en el que les llegó a ellos a comisión, cuando ya se toma la decisión en segundo debate de la Cámara. Es decir, la noticia de la semana pasada de que la reforma a la salud lograba pasar en Cámara tenía la advertencia de que faltaba el trámite en Senado. Es que la reforma a la salud no tiene todavía aval fiscal, nadie sabe cuánto vale, tampoco hay consenso del cambio en el sistema y no se ha incluido a todos los sectores en la discusión, que son los mismos argumentos por los que se hundió en 2024 y que incluso hacen parte de los argumentos usados para la ponencia de archivo de la reforma laboral. Conclusión, la Comisión Séptima de Senado es el gran talón de Aquiles para los proyectos del presidente Petro. Por eso acusa a esos senadores de clientelistas, de que le fallaron al cambio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:46 de la mañana. La derrota en el Congreso es una de las dos penas con las que tuvo que lidiar ayer el ministro Armando Benedetti, porque mientras intentaba que no le hundieran la reforma laboral, estaba siendo notificado de una nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es su juez. Por su fuero, la Sala de Primera Instancia va a asumir el juicio por injuria a la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. Es un proceso que tiene origen en una serie de trinos que el hoy ministro emitió los días 23 de abril, 17 de julio y 22 de agosto del 2022, haciendo graves acusaciones y directas de corrupción y saqueo contra la entonces funcionaria del gobierno del expresidente Iván Duque. Uno de esos mensajes decía, abro comillas, en el ICBF es donde más voraz ha ido la corrupción. Desde hace 2 años he venido probando cómo Lina Arbeláez ha saqueado la entidad. Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones. Cierro comillas. Esas denuncias llegaron y producto de las volteretas políticas de Benedetti, que va de cargo en cargo en este gobierno, este caso había quedado el año pasado congelado con un llamamiento a juicio en diciembre del año pasado, porque sus palabras, a juicio de la Fiscalía, atropellaron la dignidad, la honra y el buen nombre como persona y servidora pública de Arbeláez. Benedetti no ha aprobado sus acusaciones en contra de la exfuncionaria, pero tampoco aceptó cargos. Ahora las riendas las asume la Corte, donde Benedetti fue llamado a juicio hace un mes por tráfico de influencias en hechos que ocurrieron entre el 2016 y 2017, cuando era congresista del partido de la U. Se tendrá que defender y dividir su tiempo entre los dos juicios mientras intenta sacar a la gente a la calle e impulsar la consulta popular que le encargó el presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:49 a.m. Escala la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y entre el ministro de Minas y el Grupo de Empresas Públicas de Medellín, conglomerado esta mañana bajo lupa y bajo la inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por orden directa y expresa del ministro de Minas, Edwin Palma, quien después del embargo judicial a las cuentas de la Nación que hizo el Grupo EPM toma esta decisión, y que además recordemos que es un embargo que hace EPM ante la falta de pago en los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3, 12 millones de hogares en todo el país, a los que el gobierno tiene por ley la obligación de pagarles y de cubrirles el 80% de la factura de luz, según se lo ordena la propia Constitución Nacional y de manera muy expresa la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios. Unos subsidios que el gobierno Petro no está pagando, a pesar de asegurar que ya ha girado el 85% de la plata, pero cuya mora tiene asfixiadas hoy a 27 empresas de servicios públicos en toda Colombia, incluyendo a empresas públicas de Medellín y de manera muy particular a su filial Afinia, que atiende a 4 departamentos de la costa atlántica y a la que se le debe casi el 50% del monto total, 691.000 millones de pesos de los 1.4 billones que adeuda en subsidios el gobierno nacional, a los que se suman otros 2.6 billones de deuda por opción tarifaria y otras cuentas que ascienden a casi 5 billones de pesos de cuentas por pagar del gobierno nacional con estas empresas de servicios públicos. Otra especie de chuchuchú
que empieza a generar un efecto dominó sobre la caja de 27 empresas de servicios públicos en todo el país y que obligó a EPM a tener que acudir a las vías judiciales, donde el juzgado 10º del circuito de Bogotá embargó las cuentas de la nación y ordenó una medida cautelar por 83.308 millones de pesos por una deuda con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, CENS, que es una de las empresas del grupo EPM, florero de Llorente, que despertó la furia del presidente nuevamente contra Federico Gutiérrez y que abre un nuevo capítulo en ese eterno, duro y agrio enfrentamiento entre el mandatario local con el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. La otra noticia del momento es el ataque de anoche de disidentes de las FARC que deja 5 militares. Asesinaron estos señores disidentes a 5 jóvenes soldados, 16 heridos en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, otra vez cerquita al cañón de Micay, allí que es la entrada a ese gran corredor del narcotráfico, muy cerca al Plateado, en donde vienen sucediendo ataques tras ataque. Desde el occidente de Colombia, a esta hora, Hugo Mario Palomar. Néstor, los militares se movilizaban en un camión hacia el cañón del Micay para instalar un puente metálico cuando cayeron en una emboscada de las disidencias de las FARC cerca del municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca. Cuando el camión pasaba por la vereda La Esperanza, los terroristas activaron una carga explosiva que destruyó el vehículo y causó la muerte a 5 militares, 2 oficiales y 3 soldados profesionales. 16 soldados resultaron heridos. Uno de ellos, a través de audios enviados por WhatsApp, pidió ayuda a sus compañeros del ejército que estaban en la zona. Muchachos, háganme un favor, nos acabaron de levantar, marica, nos levantaron, hay soldados muertos, hay heridos. Si ustedes pueden avisar que hay unos kilómetros más abajo de Balboa, hay compañeros muertos, colabórenme ustedes de pronto pidiendo apoyo por la central, ya estoy informando. El ataque contra este convoy militar fue ordenado por un delincuente identificado como alias Farley, cabecilla de la disidencia Carlos Patiño de las FARC, según lo indicó el general Federico Mejía, comandante de la 3ª División del Ejército. El oficial aseguró que fue un ataque cobarde contra estos soldados que iban a instalar un puente metálico en la zona rural del Plateado para reemplazar otro que había destruido el mismo grupo terrorista la semana pasada, un puente para facilitar la movilidad de los campesinos de esta región del Cauca. Estos soldados cumplían con honor su misión de escoltar la instalación de un puente en el corregimiento del Plateado, en el sector de la Hacienda, una obra que requiere la población luego de que el pasado 3 de marzo estos bandidos dinamitaran el puente luego de las operaciones militares desarrolladas de manera contundente en este sector. Sin embargo, la maldad de quienes se oponen a la paz en Colombia los llevó a accionar una carga explosiva instalada precisamente en el talud de la vía. Los 16 heridos son atendidos en hospitales de municipios de esta zona del Cauca. 3 de ellos, los más graves, impactados por esquirlas, fueron remitidos al Hospital Departamental de Popayán. El nuevo ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, rechazó este ataque y ofreció una recompensa de 300 millones por información que permita la captura de los responsables de esta masacre de militares. Néstor. Hugo Mario, gracias. Precisamente nos atiende el señor ministro de Defensa. General Sánchez, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos nuestros compatriotas y un saludo muy especial a aquellas familias. General, nuestros primero tenemos asesinados. Primero corresponde decir, no son buenos días, es una manera de presentarle a usted mi saludo a la gente del Ejército. Lamento mucho este nuevo ataque terrorista. ¿Qué información tiene usted en el Ministerio de Defensa, General Sánchez, sobre el ataque? ¿Fue una emboscada? ¿Estos eran soldados o eran ingenieros militares, general? Néstor, emboscada no fue un ataque terrorista.
ahí no hubo disparos, fue la activación de un artefacto explosivo improvisado que habían ubicado en la vía al convoy que iba a llevar ese puente militar de la vida, a conectar la hacienda. El vehículo que fue víctima de ese ataque terrorista era uno de los que iba a brindar seguridad, era uno de los vehículos que iba adelante. Pero allá el tema es supremamente complejo, es una acción vil, repudiable, en la cual encontramos este lamentable resultado frente a una decisión absoluta del gobierno nacional de recuperar el cañón del Micay para los campesinos, para los colombianos. Sí, era una caravana general de ¿cuántos vehículos? 17 vehículos. 17 vehículos. Sí, no era algo pequeño, todo iba asegurado, pero sobre todo también iba con un tema humanitario, iba a llevar la conexión allá en el cañón del Micay. Pero si me permiten, Néstor, pues ahondar un poquito en la complejidad que tenemos allá. Allá nosotros podemos llevar escuelas, podemos llevar puentes, hospitales, todo lo que quiera, pero si no tenemos el control territorial, pues van a estar en esos hospitales, en esas escuelas, los carteles del narcotráfico. Allá hay una convergencia criminal muy, muy delicada, no solamente de la Carlos Patiño, o de la Segunda Marquetalia, o del ELN, sino incluso de carteles mexicanos. Están presionando ahorita a la población civil para que se muevan y otra vez intenten hacer asonada contra nosotros. Están amedrentándolos, algunos les dicen si no van los matamos o si no los desterramos de acá. Lo que les preocupa a ellos es el cartel del narcotráfico. La intención de nosotros es transformar esa economía, como lo ha dicho el presidente de la República, ya sea con la acción unificada del Estado, que es el mayor esfuerzo, pero también con una estrategia militar y policial que es afectar, ahogar ese narcotráfico allá. De lo contrario, ese cáncer se nos puede expandir. Sí, general, pero usted lo que está diciendo es, ¿hoy el ejército, el Estado colombiano no ejerce allí control territorial? Si lo ejerciéramos no estaría pasando eso, maestro. Sí. O sea, la situación es muy delicada. Usted se ha dado cuenta que llegamos hasta el Plateado, pero para intentar hacer gráficamente cómo es el cañón, pues uno ingresa por el sur, pasa a Argelia, unos sitios que se llama Balboa, Sinaí, El Mango, y llega comienza fuerte el cañón de Plateado a ser un poco cerrado, yendo en rumbo hacia el norte. Está el Plateado, la Hacienda, la Emboscada, San Juan de Michengue, Honduras, y sale allá López de Micay ya hacia el Pacífico. Ahí es un punto nodal del narcotráfico. Nosotros hemos llegado apenas hasta la Hacienda, y cuando llegamos allá, que fue la causa detonante de esos bandidos que sintieron, estamos ya perdiendo no solamente el control de la población, porque los campesinos quieren que nosotros estemos allá, ellos quieren, pero ya cuando sienten que ya están, además de perdiendo la población, perdiendo el control territorial, que podamos ejercer un control efectivo de lo que ocurre allá, pues ya se ven totalmente afectados en su negocio criminal, y estos criminales tienen compromisos con otros carteles del narcotráfico, etcétera. General, acláreme una cosa, porque usted me dice, señor, no hubo disparos, pero tengo el audio que seguramente usted ya escuchó de un soldado diciendo nos están atacando, que alcanza a mandar el audio pues a través de un mensaje que le llega a todos sus compañeros del ejército. ¿No hubo emboscada en el sentido primero una explosión y después ataque de estos disidentes a los militares, a los sobrevivientes? La información que tengo en este momento no, y pues como lo dicen muchos analistas de la guerra, el primer disparo todo se vuelve un caos. Entonces, frente a esa explosión fuerte que hubo de ese atentado terrorista, pues se genera obviamente la reacción, no es que se vayan a quedar quietos nuestros soldados. Y en esa reacción, pues hay que se generan acciones y pareciera que fuera un combate, pero no, fue un atentado terrorista. Ministro, fue la explosión de una carga explosiva. ¿Dónde habían ubicado estos
terroristas la carga que detona y que causa la muerte de 5 de los integrantes de nuestro ejército? Detalles así totalmente precisos no podría decirle en este momento porque me están haciendo el análisis para pero es sobre la vía. Pero sí, es sobre la vía. Sí, es sobre la vía, sobre el camino, a la altura de la vereda La Esperanza, municipio de Balboa, Cauca. ¿Qué tan cerca queda ese sitio del lugar en el que estuvieron secuestrados los 29 integrantes de la policía y del ejército el pasado fin de semana? Es alrededor de unos 40 kilómetros de distancia. No es que fuera a 100 metros, son muchos kilómetros de donde fue lo otro. Ministro, usted admite que no hay control territorial de la fuerza pública en el Plateado, en el cañón del Micay. ¿De qué manera puede recuperarse si ya llevamos meses en esta situación difícil de orden público, podría ser incluso de años, en el que diferentes actores, incluso extranjeros, están dedicados al negocio del narcotráfico? ¿Es posible recuperar el control territorial hoy en el Plateado? Claro que es posible y es nuestra labor. El cañón del Micay, ese control de por parte de los ilegales, como usted bien lo dice, no es de ahora ni de meses, es de años. Y transformar un control o un territorio que ha sido controlado por una cultura traqueta que ellos